Buenas tardes a los presentes y buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo por la plataforma Zoom. Y bueno, esta tarde tenemos un conferenciante, el ilustrísimo señor don Jaime Borrell Valls, bueno, que ha impartido varias conferencias en esta academia. Él es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, también es académico de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. Y bueno, es un experto realmente pues en patología, independientemente pues que también tiene mucha habilidad para la gestión empresarial. Hacemos lo que podemos. Exactamente. Pues muy bien, tiene la palabra, por favor. Bueno, esta es una presentación de un amigo que se enrolla poco en cosas y va directo a presentar al conferenciante. Bueno, la charla de hoy es la actualización de patología avícola. Es continuación de una que se dio el 2010, que la leyó el difunto y querido Carlos Cuenca, que la dio, que era una charla que yo la escribí, pero no pude acudir, pero la leyó él. Y yo no sé si la tenéis recuperada, pero se puede encontrar en Yahoo, se puede encontrar la charla esta, que la dicta él. Bueno, esta charla tiene 9 partes. La última es de imágenes, que yo creo que son las más interesantes, o sea que procuraremos las 8 primeras ir al mejor ritmo posible. De todas maneras, la charla con las conferencias y demás quedan aquí, o sea que estas se podrán, supongo que publicar o distribuir a quien las necesita. Bueno, primero agradecer Real Academia, porque no sabía si el señor presidente iba a estar, el amigo Arturo, porque viajas mucho y vas a muchos sitios y a veces no coincidimos, ¿no? Entonces, agradezco a la Real Academia la oportunidad de dar esta charla. Quiero tener un recordatorio para los 2 amigos Cuenca, que son los culpables de que yo ingresara en esta academia. El año 90 con Carlos Cuenca padre y después ya seguí en relación con Carlos Cuenca hijo. La charla es importante, y esto me gusta resaltarlo aunque sea de patología, porque hoy la industria avícola es la mayor productora de alimentos para la humanidad. Son 103.000 millones de toneladas de kilos de carne y 1.800 millones de huevos. Sin el pollo hoy nos íbamos a matar unos a otros porque no tendríamos con qué comer. Parece una cosa plana, desaparecida del mundo, incluso de la veterinaria, pero sin la avicultura hoy no comería la humanidad. 8.000 millones de habitantes no comerían sin la avicultura. Por eso la importancia de la charla esta. Por lo tanto, voy a tocar temas relacionados no solo con la patología, sino con la producción, con los diferentes apartados de las ofertas universitarias de curso de avicultura, laboratorios de diagnóstico, fármacos, porque al final todo se integra en un proceso maravilloso de 35 días. Desde que entra el pollito hasta que muere hasta que lo sacrificamos. Es un animal excepcional, pues lo veremos, porque es como si un niño que nace con 3 kilos a los 35 días pesara 150 kilos, en comparación con la especie humana. Y en comparación con las mujeres, es como si una mujer de 70 kilos tuviera un niño de 2,5 kilos cada día, durante 350 días al año. Es un sector importantísimo para la humanidad
y con una alta productividad sin, y esto lo repito porque a veces hay mala fama del sector avícola, sin ningún tipo de aditivos que puedan ser hormonales o factores de crecimiento o demás. Simplemente utilizando la genética, la nutrición, el manejo, utilizando cosas de las que hablaremos a lo largo de esta charla. Bueno, la segunda parte, que es algo que hoy parece obvio porque la charla son novedades y yo digo que tenemos que volver a lo básico. Y es cierto. Es decir, el sector avícola es tan dinámico que tiene tendencia a veces a seguir pistas falsas. Y no hay que perder en la producción avícola, no hay que perder de vista nunca lo básico. Por eso el título del segundo apartado. En el tema, por ejemplo, virosis, cada día sale alguien que ha encontrado un virus nuevo, alguien que va a acabar con la avicultura y se va a acabar con la humanidad después de la avicultura. Y muchas de estas cosas son noticias interesadas, no se corresponden a una realidad en el campo. Una de las causas es que la industria avícola está muy interesada por la innovación, muy interesada, y existe una deficiencia de cursos de avicultura que yo creo que todas las universidades del mundo tendrían que dar cursos de avicultura. Yo cuando estudié veterinaria no veíamos ni un pollo siquiera. Ahora no sé cómo está el tema de cursos de avicultura, pero supongo que muy bollante no debe de estar. El tercer apartado es la importancia del diagnóstico. Si no sabemos lo que pasa en las granjas, difícilmente podremos solucionar los problemas que tenga la avicultura. Y para eso hay que pisar las granjas, hay que pisar la yacija, por no decir otra palabrota. Muy poca gente se dedica a ir a las granjas a hacer un diagnóstico primero clínico y después apoyado de laboratorio. Porque hay insuficiente número de veterinarios que se dedican a la avicultura, la gente se ha destinado a otras actividades veterinarias y quien soporta la actividad realmente es un número insuficiente de veterinarios, lo cual significa que hay intrusismo de zootecnistas, de ingenieros agrónomos, de biólogos, de todo tipo. Pero todos ellos, aunque sepan hacer nutrición, aunque sepan hacer construcción, aunque sepan algunas cosas de manejo, ninguna de las, vamos a decir, profesiones invasoras sabe patología. En esto nos distinguimos los veterinarios. Para solucionar esto hay que impulsar que se hagan necropsias regladas en granja. Yo algunas veces doy algunos cursos en Perú de abrir un pollo por un orden determinado, para que no se llene de sangre una cavidad abdominal y se puede llegar, si se quiere, hasta las meninges sin que haya nada que se salga del orden este. Impulsar el diagnóstico veterinario con unas necropsias regladas y en manos básicamente de los veterinarios. Hay posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo, la utilización de PCRs para el control de existencia de virosis o los tags para animales que tengan un cierto valor genético, no tenerlos que necropsiar para ver qué es lo que hay dentro. Y una cosa que estamos haciendo mucho es diagnóstico por imágenes. Si conseguimos educar veterinarios clínicos
en los diferentes países. Nosotros trabajamos aproximadamente en unos 60 países, haciendo avicultura, básicamente. Si conseguimos formar equipos, te pueden enviar las imágenes y tú hacer el diagnóstico estando en Europa sin necesidad de tenerte, porque a todos sitios no se puede llegar. Entonces hay posibilidad de a los temas de patología incorporar nuevas tecnologías. Y muy importante, no dejarse llevar por el pánico y cuantificar siempre la importancia de lo que se nos presenta. Porque un animal que se aísle un virus no significa que haya una pandemia. Y hay una cierta tendencia al alarmismo en este aspecto. Bueno, entonces el cuarto que se está utilizando mucho, son los parámetros de bienestar intestinal, de bienestar general. Pues está el intestinal, que es muy importante, pero de bienestar general. La primera definición se hizo el año 92. En la época mía decían que la salud es el silencio orgánico. Cuando no duele nada, es que uno está sano. Y cuando el pollo no se queja, es que el pollo está sano. El pollo se queja porque según en qué parte de la granja se pone, te está diciendo qué tipo de enfermedad tiene. Que tienen problemas cardiorrespiratorios se ponen en el centro de las granjas, y los que tienen problemas infecciosos hacen como los toros, se arriban al burladero, se pegan a las paredes. Pero mientras no hayan señales, mientras haya silencio, no hay enfermedad. Pero hubo quien se entretuvo en ausencia de hambre y sed, ausencia de incomodidad física, de dolor, lesión o enfermedad, de miedo o estrés y de capacidad. Esta es importante para desplegar la conducta normal de las aves. Esta es importante. A partir del 92 se acordó hacer algo un poco más aceptable, que era medir los niveles de hormona adenocorticotropa, que ya sabéis que es la que va de la hipófisis a las suprarrenales, y produce el cortisol. La cantidad normal fisiológica en sangre en aves dan 56 picogramos por mililitro. Y solamente un viaje de 3 horas la sube a 65. De modo que es aunque los animales estén cómodos, es un parámetro que es bastante fácil de valorar. Y después la relación de los heterófilos con los linfocitos, la relación entre ellos, porque la cantidad de cortisol realmente se traduce en una alteración de los parámetros del hematograma. Si persiste esto, aparece lo que se llama el fracaso inmunitario, que es el síndrome de Rayleigh, que acaba en una caída del sistema inmunitario, y esto se da mucho, sobre todo para la presentación de micosis, que muchas veces son hongos no patógenos, pero que acaban produciendo una patología porque no hay defensas allí. O de las bacteriosis, las aves son muy dadas a tener septicemias. Después veremos que es un tema también de tipo anatómico. La quinta es la avicultura necesita que las administraciones públicas, no la española, todas las administraciones públicas modulen sus ritmos de trabajo. Ya sabéis que la avicultura, 35 días ha acabado el ciclo. Nacidos, crecidos y muertos y comidos. Claro, las decisiones de las administraciones a veces no siguen los ritmos estos. Y es muy importante que en el sector público se tenga en cuenta las necesidades de la industria avícola, que acordaros que es el pilar fundamental de que podamos comer proteína. No es un tema menor. Entonces, lo primero que tiene que hacer las administraciones es no ponerle obstáculos
a la industria avícola. Nosotros hace poco tuvimos un simposio en Córdoba, en la facultad, y nos presentaron un plan sobre la huella de carbono que parecía más el túnel del terror que una actitud de una administración que quiere que haya industria avícola. Se calcula que si se pone en marcha esto, en estos momentos en España hay unas 5.000 explotaciones avícolas en manos de 3 empresas. Una española, en Guadalajara, y 2, una francesa y otra holandesa. El resto de granjas están prácticamente cerradas. Y entre las 3 tienen 5.000. Se cuenta, se han hecho cálculos que si se pone en marcha el túnel del terror este que digo, quedarán 2.000. De modo que yo creo que aparte de que la administración se module, yo creo que se necesita un plan nacional para el desarrollo de la avicultura, para la recuperación de la avicultura. Antes éramos un país muy avícola. Yo fui a vivir a Tarragona por las granjas y hoy día no queda ni una granja en Tarragona. Ni una. Segundo, el tema de las enfermedades de declaración obligatoria. Las aves, todos los vemos, los estorninos, y vemos todas las aves estas, traspasan fronteras sin que nadie las frene. Pero cada vez que se encuentra un animal con gripe o con cualquier otra virosis, a veces se cierran las fronteras de los países. Yo no digo que no haya que tomar medidas cuando se encuentran virosis, pero hay que modularlo de modo que no se interrumpa la industria avícola su crecimiento. Y después otra cosa que ha quedado prácticamente en manos del Estado son los laboratorios de diagnóstico privados. Para poner un laboratorio de diagnóstico en avicultura, bueno, de entrada ya está el chiste que para que te envíen un ave enferma tienen que hacer una guía de salud. Si no, no la pueden sacar de la granja. Esto parece un chiste. Entonces, se tiene que facilitar porque cuanta más gente haya haciendo diagnósticos bien hechos, mejor información tendremos de lo que pasa en el campo. El sexto apartado es un poco más largo, pero ya no sabía cuántas cosas más poner arriba. Es el uso racional de fármacos, de vacunas y de pronutrientes. Aunque existe un control de residuos de antibióticos en carne, no es un control exhaustivo. Lo que se analiza no es representativo para la producción de la industria avícola. Y es muy fácil hablar de resistencia a los antibióticos. Y a veces no es que el antibiótico pase a ser resistente, sino que lo que cambia es la cepa de bacteria. Entonces los laboratorios tienen tendencia a encontrar Escherichia coli en todas partes y claro, hay tantas cepas de Escherichia coli que el siguiente Escherichia coli que es resistente al antibiótico te dicen que es el anterior que se ha convertido en resistente. Entonces este es un tema que hay que estudiar muy a fondo. Igual pasa con las vacunas. Hoy el alarmismo que decíamos antes ha provocado la entrada de muchas virosis en muchos países, porque muchos laboratorios empiezan a decir que es que hay tal virosis y te traigo la vacuna, que aunque no esté registrada te la traigo, y cuando ya has metido la vacuna en un país ya no puedes dejar de vacunar, porque muchas virosis o muchas vacunas son de vacunas vivas, atenuadas pero vivas. Y una vacuna atenuada viva se te acaba dando la vuelta y mordiéndote al mismo que las ha puesto. Y después está el auge de las moléculas de tipo botánico, que ahí la investigación está avanzando en unas partes importantes,
que es la utilización de moléculas botánicas que regulan la fisiología de los órganos. Es decir, que esto es lo que se llaman pronutrientes. No son elementos constitutivos de los tejidos, es decir, no son proteínas, no son minerales ni tal, pero sí son sustancias botánicas, todas ellas derivadas de una cosa que se llama ácido psiquímico, que solamente saben producir las plantas y que se convierten en sustancias esenciales para el funcionamiento de los tejidos de los animales. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. La fenilalanina es el sexto paso en lo que se llama la ruta del psiquímico. Empieza con el ácido psiquímico y acaba en grandes grupos de moléculas antioxidantes o de diferentes tipos. El sexto es la fenilalanina. A cualquier nutrólogo que le digas qué es la fenilalanina, dice que es un elemento esencial, porque si no lo ingiere el animal, no crece. Y por lo tanto, igual que existe la fenilalanina, el resto de la ruta del psiquímico son sustancias esenciales, aunque no formen parte de las proteínas ni de las estructuras minerales. Tenemos también que trabajar fijando parámetros bioquímicos de los análisis de sangre, porque esto nos daría mucha información de la situación metabólica de los animales. Pensad que os he puesto el ejemplo de los pollos que duran poco tiempo, pero la gallina reproductora dura casi 2 años. Por lo tanto, saber en qué estado metabólico está es interesante. Y por último, es importante los protocolos microbiológicos. Los laboratorios tienen tendencia a encontrar un microbio, este es el causante de la enfermedad. Las aves no tienen sistema linfático regional como tenemos los mamíferos. Por contra, tienen una temperatura fisiológica de 41 grados que sirve de freno a la invasión de los microorganismos mesófilos. Pero tarde o temprano el microorganismo mesófilo acaba produciendo una septicemia. Entonces, esto nos da una gran ventaja porque tenemos entre la invasión de la sangre y la presentación de síntomas clínicos, tenemos entre 8 y 10 días, que nos da tiempo suficiente para hacer un aislamiento y hacer una prueba de patogenicidad, porque que el microbio esté allí no significa que sea patógeno. Entonces es importante saber distinguir. En el laboratorio hay algunas pruebas, los productores de sulfídrico, los hemolíticos, los que son Chapman positivo. Hay pruebas bioquímicas que ya te indican que aquel germen puede ser patógeno. Pero después cultivos de 6 horas en gram negativos o de 8 horas en gram positivos, inyectados por vía intraperitoneal en ratones, en 24 horas te dicen si aquello es patógeno o no. O sea, no hace falta esperar 30 días. Y después hay que introducir una cosa que en avicultura hemos estado muchos años discutiendo, pero ya tenemos un cierto acuerdo general, que es el utilizar un parámetro de peso relativo de un órgano conforme al peso corporal. Todo lo que se llama megalia fisiológica, que todos los que van a los gimnasios les pasa, que desarrollan músculo. A los órganos les pasa lo mismo. Cuando tú un hígado lo sobrecargas de trabajo por una cuestión tóxica, aquel hígado crece de tamaño. Hace una megalia fisiológica. Entonces, analizar
a qué porcentaje del peso vivo corresponde cada órgano, nos indica la salud de aquel órgano. Cuanto más pequeño es el órgano, más sano está. Cuanto más grande es el órgano, está en megalia, con lo cual significa que está realizando un sobreesfuerzo. Yo he traído aquí un caso que es el de los vitelos en los pollitos recién nacidos y su relación con la mortalidad y la desviación del peso al sacrificio. Si veis, cuando el intervalo está entre 6,2 y 6,7 de porcentaje de vitelo sobre el peso del pollito, el animal tiene una desviación al sacrificio de un 4%. Si exageramos y llevamos el vitelo al 14%, voy mal de tiempo, ¿no? Seguro. Al 14%, resulta que al final de la crianza se pierde un 14% del peso esperado para aquella genética. Es decir, a día de vida podemos saber lo que podemos esperar de aquel pollo, viendo el peso relativo del vitelo referente al peso corporal. Esto se ve mejor aquí. Cuanto más pesa el vitelo, más mortalidad hay. Cuanto más verde sea el vitelo, menos peso al sacrificio hay. Esto se puede hacer con el intestino, con el hígado, con cualquier órgano. Nos da una idea del estado sanitario del órgano aquel en aquel animal. La séptima tema importante es aprovechar la homogeneidad. Esto es una ventaja y un peligro. En la Feria Internacional de París de 1889 se presentaron 100 aves de diferentes países en plan de exposición internacional. El malayo, el luchador malayo, y bueno, de diferentes partes. Hoy día, de estas 100 que se presentaron hace 130 años, prácticamente se utilizan 8 en la genética avícola. Unos para ponedoras, 4, son cruces de 4 razas, y otros 4 para pollo de carne. Esto da una homogeneidad muy, vamos a decir, previsible en cuanto a la productividad. Pero, por el contrario, pone en riesgo las, vamos a decir, las razas autóctonas. Por ejemplo, la del Prat del Llobregat, la de la pata azul, pues quedan 3 o 4 granjitas. Y es una parte importante dentro de este plan que digo yo de Estado para la avicultura, es recuperar y mantener estas razas. Porque son 3 familias o 4 en todo el mundo que controlan la genética avícola. Y los granjeros tienen que comprar pollitos cada vez que tienen que llenar la granja. Porque si se guardan los que tienen en la granja, lo que nace salen pollos de todos los colores y de todos los tamaños. Y esto es un tema que es importante. Tenemos que aprovechar para la industria esta homogeneidad que solo se trabaja con 4 razas, pero por otro lado tenemos que estar alertas de preservar las razas autóctonas. Y por último, antes de entrar en las patologías, el tema hoy de moda de la economía circular, de la sostenibilidad y todas estas cosas. Yo no sé bien qué significan, pero que nos las están repitiendo todos los días. La verdad es de que la industria avícola ha hecho, por iniciativa propia, ha hecho un trabajo excelente en cuanto a reducir la cantidad de residuos que produce. Pensar los índices de conversión solo
se han pasado a animales que necesitaban 2,5 kilos de pienso para producir 1 kilo de carne, animales que con 1,6 kilos de pienso producen 1 kilo de carne. Esto se ha hecho con la genética. Esto reduce el consumo, porque pensar que al final estos animales compiten con la especie humana por la soja y el maíz. Entonces, la industria ha hecho un esfuerzo importante. Falta mejorar el tema de los enzimas específicos. Hoy los enzimas, no sé por qué motivo, parece como una cosa de brujería. Es decir, cuando tú empiezas a preguntar por enzimas, todo el mundo se pone como si aquello fueras a echar algo en una pócima. En fin, el tema de los enzimas, cuando tú le pides a un proveedor de enzimas que te pase la manera de analizar el enzima aquel, te dice que le envíes la muestra que ya la analizará él. O sea, hay un oscurantismo en el tema de la producción de enzimas. En cambio, algunos enzimas producidos por Aspergillus niger han desaparecido del mercado. El tema de los enzimas es importante en avicultura porque nos ayudaría a reducir todavía más el índice de conversión, menos pienso para esto. Y después, a través de los pronutrientes, mejorar la fisiología del intestino. El intestino se puede llegar a reducir casi un 15% el peso del intestino con la utilización de pronutrientes para mejorar su fisiología. Y por último, potenciar, que de esto se está usando bastante, el aprovechamiento de subproductos para producir calor o biomasa o ya tecnologías de este tipo. Esto, el aprovechamiento de subproductos hará de la actividad de la avícola un elemento imprescindible en la producción de alimento y además que se adapta a las necesidades de un mundo que todos entendemos que sí, que hay que reducir la contaminación. Y la producción de pollo, y algunas veces con el que hubo un año de presidente de la Academia Peruana, que le gustan mucho las vacas, le hago siempre la misma broma. Para producir un ternero 400 kilos, no, necesito 1 año y 10.000 metros cuadrados de pasto. Para producir 400 kilos de pollo, necesito 20 metros cuadrados, ni 20 metros cuadrados y 35 días. Por lo tanto, es un tema al que yo, aquí ya en la academia, digo que hay que prestarle, como profesión hay que prestarle atención. No te sé decir cómo, pues yo me hago diagnósticos, no. Bueno, entonces a partir de aquí vienen las principales patologías, que son el top 13 que llamamos. Unos años no sale el top 13, otros años no sale el 12, depende de lo que sale. Que son lo que nosotros vemos en las granjas. No lo que se publica en las revistas, no lo que se dice vamos a decir, en los burladeros de laboratorios y de esto, sino lo que vemos en las granjas. Yo he ido y estoy yendo mucho a China en los últimos 12 años. Y allí sabéis que hay una intervención muy fuerte del Estado en todos los sectores. Entonces, muchas veces los funcionarios del gobierno quieren que un extranjero apoye sus tesis de que hay una enfermedad de la no sé qué. Y se ha hecho muy famosa la frase mía de que solo os diré lo que ven mis ojos. Que a los chinos hay que decírselo cortito para que lo entiendan. Solo os diré lo que ven mis ojos. Porque como empieces a decir lo que te quieren que digas mucha gente, acabas diciendo unas salvajadas terribles.
Tanto aquí están todo lo que os voy a proyectar, lo que nos dé tiempo, pues son fotos hechas por nosotros en diferentes partes del mundo, que es lo más frecuente. Acordaros lo que os decía, hay que cuantificar la incidencia. Entonces, por ejemplo, la enteritis necrótica, que todos sabemos que se produce por el Clostridium. Veis aquí las lesiones en el intestino, estos puntos rojos, que son un sitio donde les falta el epitelio intestinal. Aquí se acantona el Clostridium, produce sus toxinas. Las toxinas lo hacen invisible a las defensas. Sabéis que este es el objetivo de las toxinas bacterianas, hacer invisible a los microbios. Y afectan también al funcionamiento del hígado. De modo que tenemos enteritis necrótica en Asia. Fijaros la cantidad de lesiones. Esto es visto por fuera del intestino, aquellos eran por dentro. La cantidad de lesiones que hay. En Asia es terrible la presentación por falta de higiene de las fábricas de piensos, por falta de higiene en las granjas. Es una cosa salvaje la enteritis necrótica. En América ya veis que tampoco andan lejos del asunto. Las anteriores estaban hechas en China, estas están hechas en Panamá. Y esta también es en otras partes de América. Bueno, puse aquí las tijeras en plan un poco romántico, porque estas fueron las primeras tijeras que tuve yo como patólogo. Y las puse aquí, aparte para que se viera el tamaño de las lesiones, ¿no? El Clostridium puede afectar también al hígado. Veis el punteado este que tiene el hígado, y sobre todo el hígado se convierte en un órgano friable, que solo lo tocas, se rompe. Y se ve aquí, afecta también a los riñones intentan eliminar las toxinas y los Clostridium se extienden. Segundo tema que se presenta en la mayor parte del mundo son las micosis. Al que nosotros trabajamos en micosis, con Carlos Cuenca hicimos una asociación de veterinarios especialistas en micología, el año 77, que estaban prohibidas las asociaciones en España. Y el bienaventurado Carlos puso la asociación en su casa. Pero no fuera a ser que fuéramos terroristas del asunto. Las micosis afectan a las aves en la parte alta del aparato digestivo, afectan sobre todo la Candida albicans, porque tiene un pH alcalino. Y ahí crece bien en el pico, estas lesiones que hay en el pico y estas lesiones que hay en el buche. Aquí se ve una lesión. Muchas veces aparece esto por el estrés, el síndrome de Rayleigh que decíamos antes, o por un exceso de uso de antibióticos que eliminan la flora que compite con las cándidas. Esta foto tiene casi 50 años y se sigue encontrando. Si veis, esto hace como un lirio, es decir, la parte del centro está hundida. Por eso los franceses le llaman muguet, que es lirio, y se conoce como muguet, la lesión por Candida albicans. Esta es la misma lesión en el buche, la misma lesión. Y cuando pasamos del buche a la molleja, pasamos un medio ácido, pH 2, de pH 8 a pH 2. Y ahí lo que crecen no son levaduras como la cándida, sino que crecen hongos filamentosos como el Fusarium, el Aspergillus o el Penicillium.
y da este tipo de lesión, que son úlceras en la capa córnea. ¿Veis? Estas úlceras, estas úlceras. Y que pueden llegar a perforar. Pero sobre todo lo importante es que cuando levantas la capa córnea debajo de la úlcera, hay como un algodón, que son los filamentos de los hongos que producen la lesión esta. Aquí se ve la lesión por fuera y aquí la lesión vista por debajo. Aquí veis lo mismo, la lesión vista por debajo. Fijaros que deja huella en la capa muscular de la molleja. Aquí veis las lesiones blancas. Las lesiones blancas. Bueno, aquí veis también la parte esta. Hay muchas que son de la misma enfermedad en diferentes sitios, ¿eh? Las en Asia. Vale, entonces, si pasamos de la molleja al asa duodenal, en el segundo tramo, la molleja estaría situada aquí, en el segundo tramo del asa duodenal hay una formación linfática que son las placas de Peyer. Hay un hongo que son los mucorales, el mucor, que es el hongo este del pan, este blanco que sale en el pan cuando se enmohece. Este tiene afinidad por el sistema linfático. Entonces, infecta, o infesta, mejor dicho, las placas de Peyer y más abajo las glándulas ileocecales. Aquí se ven las placas de Peyer otra vez. Aquí se ven no, aquí no están las glándulas de Peyer. Aquí están las válvulas ileocecales. Estos son los dos ciegos. Y este es el ileón. Y cuando las abres, como están comprimidas, cuando las abres hacen como si se abriera una flor. Y de ahí se aísla el mucor también. El tercer gran grupo son las micotoxicosis. En la charla mía de ingreso el año 90 en la academia fue sobre esto. Las micotoxinas, hoy las más importantes son los tricotecenos. Si tú le preguntas a un patólogo agrícola cuál es la principal enfermedad en los campos, te dice que la fusariosis. Y cuando a un veterinario le preguntas cuáles son las micotoxinas que encuentra, muchas veces contaminadas en el cereal en el campo, te dice que los tricotecenos, que son las toxinas de fusario. Lo que hacen es, producen una quemadura química. Si aquí lo vemos, erosiona la capa de la molleja, pero cuando abres esta capa de la molleja, debajo no está el algodón aquel blanco de los hongos. Solamente es quemadura química. Y quema también si os fijáis, este es el estómago glandular de las aves y produce una mucosidad para defenderse porque los tricotecenos lo queman. Y con el intestino le pasa lo mismo, lo enrojece y defolía. Aquí se ve bien también, el otro era en Asia, este es en América, y se ven estas lesiones de color rojo que cuando las peinas con la tijera cambian de dibujo, porque son las microvellosidades que están quemadas en las puntas y cuando las mueves, al mover la microvellosidad, cambia el dibujo del intestino. Y produce, cuando ya se defolía, todo esto es como una gelatina de color anaranjado que está el epitelio del intestino defoliado. Y esto produce un retraso en la digestión y en la absorción.
y una buena parte también una falta de absorción de calcio, lo cual significa que a veces cuando haces la autopsia se rompe la cabeza de fémur porque no tiene la calcificación adecuada. Seguimos con las micotoxicosis. Las aflatoxinas es otro grupo, producen hemorragias en sábana en los grandes músculos. Deficiencias enzimáticas, esto pasa porque la gente cambia de cereal y si no se apoyan los enzimas adecuados a los carbohidratos de aquel cereal no se digiere. Entonces pasa que te encuentras, como aquí, te encuentras alimentos sin digerir, esto es en Europa, esto es en América, que es que tiene sorgo ahí sin digerir, y esto es en Asia, alimentos sin digerir, porque aunque echen enzimas no son los que les corresponden al cereal. Alimentos sin digerir. Hepatoenteritis tóxica infecciosa es la quinta. Hay 13, cuando querráis paramos porque yo sé que tenemos tiempo limitado y probablemente algunos tengáis más compromisos. Yo voy haciendo, intento ir un poquito más a prisa. La hepatoenteritis tóxica infecciosa está producido por enterobacterias productoras de sulfídrico. Clínicamente hay una lesión lateral en la pata izquierda, no sabemos por qué, siempre es en la izquierda, este le pasa. Hay lesiones en la córnea, veis aquí hay opacidad de córnea. La foto cuesta mucho de hacer porque se da en 1 cada 10.000 casos. Empieza desde fuera, se ve con una onfalitis porque es una infección que transmite la madre a través del vitelo al pollito. Y acordaros que antes os hablaba del vitelo verde, del peso del vitelo verde. Pues aquí tenemos el vitelo verde, que es por la producción de pigmentos de estopiociánicos, que son azules, que con el amarillo de la yema dan el vitelo de color verde. Fijaros aquí la cantidad de vitelos que hay, esto es en una misma granja. Pueden afectar también, a veces hay regurgitación de bilis y pueden dar en pollitos recién nacidos unas pequeñas lesiones en la molleja. Este es el vitelo de color verde. Y fijaros que en un pollito de 49 gramos de peso vivo, el vitelo pesaba 9 gramos. Esto es lo que produce la infección primero y después el retraso en el matadero. Esto se debe a microorganismos enterobacterias sulfitorreductores que se acantonan en los conductos biliares de las aves, dan alteración hepática, diferentes tipos, a veces se localizan en una zona, pero siempre hay un color amarillento verdoso. Estas son las lesiones en pollitos recién nacidos o incluso algunos sacados de dentro del huevo que no han podido ingerir nada que les haya ocasionado estas lesiones. ¿Ves? Aquí esta se ve mejor, depende de del fotógrafo, pues a veces sale mejor la lesión. Lesiones de este tipo. Y otra de las señales es el crecimiento o el acúmulo de líquido de color verdoso con burbujas que se ven muy bien aquí de gas sulfídrico. Bacterias, enterobacterias productoras de sulfídrico. Esta es un ciego que también está hinchado de gas. Y veis el amarillo verdoso de la bacteria.
Esta es una tiflitis, es decir, sigue siendo lo mismo una de estas de ciego. Y en algunas ocasiones este microorganismo se transmite vía septicemia y da una pericarditis, manteniendo siempre su coloración amarillo-verdosa en el pericardio. Afecta a las gallinas reproductoras, les afecta el oviducto, les afecta el hígado. Es ya una enfermedad de final de la crianza. Ves que el animal incluso se obturan los vesícula, los conductos biliares, y la bilis llega a perforar la cápsula de Gleason. Se infecta el ovario, ahí tenéis un óvulo infectado, este que está al final de las tijeras. Hay huevos normales y huevos infectados como este, o como este, óvulos infectados. Y también pueden dar lugar a nódulos que, a diferencia del nódulo del Aspergillus, la de la Salmonella es un nódulo cóncavo. ¿Veis la parte de esta foto? Se ve como hace como un plato aquí cóncavo. En cambio, cuando hay nódulos por Aspergillus, es redondo, es un nódulo redondo. Al final el animal entra en una cosa que es la idiotez o la estupidez metabólica por un fallo hepático y con la producción de excrementos verdes por goteo. Los animales pierden cresta, veis que la cresta involuciona porque el hígado falla, la cresta involuciona y se produce una sobreproducción de bilis. La bilis tiene como objetivo limpiar los conductos biliares mecánicamente, porque estos microorganismos son resistentes a la bilis todos. Mala calidad de la cáscara y del huevo, sobre todo debido a sustancias hepatotóxicas. Si os fijáis, está la yema, está la primera capa de albúmina, la segunda capa de albúmina. Y en estos pasa lo mismo. Cuando el hígado está afectado, la capacidad de sintetizar proteína del hígado está reducida. Y por lo tanto, la última capa, que es la externa, tiene menos proteína y por lo tanto está menos gelificada, que la proteína es la que le da el aspecto de gel a la albúmina del huevo. Ese afecta al hígado. Algunos de estos derivan hígado hemorrágico. Estas mismas sustancias de tipo hepatotóxico algunas veces oxidan las vitaminas y se produce el músculo blanco, que también en aves se le llama la pechuga de madera, es el músculo blanco, que se conocía antes en los ovinos, en los corderos. La bronquitis infecciosa, hablando de coronavirus, es un coronavirus. Los veterinarios andamos batallando con los coronavirus desde el año 36 del siglo pasado. Y la primera vacuna no la tuvimos hasta el 52. A los pollitos se les pone 2 vacunas de coronavirus y a las gallinas reproductoras 3. Y a pesar de todo encontramos coronavirus en todas partes. Hay un problema de tipo ocular, afecta al oviducto, se produce caseum dentro del oviducto, que es esto blanco de aquí. El oviducto se endurece porque hace fibrosis, entonces salen los huevos deformados porque adaptan la calcificación a lo que les permite el oviducto. Todo esto es bronquitis infecciosa y como tiene tendencia la bronquitis al oviducto,
Ya sabéis que las gallinas tienen un solo oviducto. En las granjas de machos, de broilers, hay gallinas y las gallinas, las hembras, las hermanas, producen esta bolsa de líquido, que esto es una hidrosalpingitis. En el oviducto atrofiado se convierte en una bolsa de líquido. Aquí vemos otro, que es este que hay aquí a la izquierda. Y se afectan los riñones y puede haber una gota visceral, porque el riñón deja de funcionar bien y hay gota visceral. Todo esto que se ve aquí son cristales de uratos en los riñones. Ahí se ven muy bien los cristales en los riñones. Se ve muy bien en el peritoneo, todo esto blanco, que hay estos puntos blancos son uratos en el peritoneo. En la cápsula de Gleason, esta es otra lesión de oviducto con líquido. Y veis ahí las arrugas que tiene la cáscara, son arrugas longitudinales porque se adaptan a la forma longitudinal del oviducto. Hay otras deformaciones, pero que tienen otras formas que no son estas específicas de la bronquitis. Aquella era en Europa, esta en América. Bueno, después viene la coccidiosis, yo creo que esta la podemos saltar porque veo que todos tenemos una cierta edad. Pensar que los chavales jóvenes te preguntan qué es la coccidiosis. No saben lo que es la coccidiosis. Y son ya licenciados, ¿eh? No saben lo que es la coccidiosis. Y cuando se la encuentran, porque está rebrotando como consecuencia de la prohibición de los coccidiostatos, está rebrotando y de pronto se encuentran una lesión que no saben lo que es. Fijaros cómo están los ciegos. Esto es por Eimeria tenella. Sabéis que hay 5 especies de coccidia, hay más, pero las más frecuentes que se sitúan cada una en una parte del intestino. Pero la tenella es espectacular por la hemorragia cecal que da. Pues aquí ya tenéis una mezcla entre máxima, que es esta pequeñita, estas lesiones blancas, y acerbulina. Esta es transmitida por el Alphitobius, que es un escarabajo coprófago, que es reservorio de no solamente de coccidia, sino de salmonella, de Newcastle. Es un reservorio muy importante y que ha aumentado su incidencia como consecuencia de la prohibición de insecticidas en las granjas. La mano que veis es la mía, es esta mano, para que tengáis una idea del tamaño del... Después vienen las deficiencias de biotina, sobre todo deficiencias plantares. Hay varios grados. Pues aquí veis este, que es el segundo grado. El primero era el anterior, el segundo, y el tercero que haya pérdida de epitelio. Y esto se manifiesta también con estas lesiones transversales en el intestino, que veis que son como esto, como lo que llaman los geólogos los ripple marks, son las marcas estas de arena, que es debido a una falta de consistencia de la mucosa. Y esto le abre las puertas a muchas enfermedades, la deficiencia glucosa. Deficiencia de biotina, aspergilosis producida por aspergilos. Esta es una lesión secundaria en ojo. Puede crecer el aspergillus dentro de los sacos aéreos de las aves.
Se distinguen dos tipos de Aspergillus, el de sala de incubación que afecta a la laringe y el de granja que afecta a los sacos aéreos. Entonces, no siempre 100% así, pero se pueden distinguir bien. ¿Cuál es el origen del Aspergillus? Después, quemaduras químicas por formaldehído. Formaldehído está prohibido como aditivo alimentario, pero lo siguen usando. Le dicen que es para la desinfección de las granjas y después lo echan en el pienso. Y cuando se lo dices, esto es una quemadura, dice, no lo usamos. Hasta que dice, a ver, enséñeme la granja y te encuentras bidones de 1000 litros. El formaldehído, con el ácido clorhídrico del estómago, produce una reacción exotérmica. Nosotros hemos llegado a medir hasta 60 grados dentro de la molleja. O sea, los abres, metes el termómetro y aquello está a 60 grados. Y cuando lo sacas, pues se ve la capa córnea quemada absolutamente. Quemada. Esto no pasaría si el formaldehído no se utilizara. Este es un tema que tenemos, lo de los programas de Estado, la comunicación, las asociaciones avícolas, las academias, de que las legislaciones se uniformicen. Porque darle a entender a un ecuatoriano que el formaldehído no lo tiene que echar. Dice, es que en la ley mía no dice que no, pero en Europa sí. Esto es muy importante. Y después queda el último. Yo os agradezco la paciencia, que seguro que he tardado más de 45 minutos. ¿Cuánto? 45. ¿Hora y 5? Bueno, no ha sido muy grave la cosa. Podría haber sido peor. No, tránsito rápido, ahora os diré una cosa que os parecerá extraña. Los pollos son unos comedores compulsivos. Tienen un problema de tipo psicológico. Parece raro, ¿eh? Los pollos comen por comer y por lo tanto lo que les sobra lo excretan. Y excretan una gran cantidad de comida no digerida. Y tú los dices, pues si tienen el buche lleno y siguen comiendo. Por eso digo yo no les he hecho ningún análisis psicológico a los pollos, pero no creo que anden muy lejos de este asunto. Entonces, el pollo se le lleva a un ritmo de crecimiento, acordaros, de 50 veces el peso en 32 días o 33 días. Eso es doblar el peso cada día. Y el pollo creo yo que siente necesidad de comer, porque si no, no comería. No le obliga a nadie a comer. Y, consecuencia de esto, viene un problema de tránsito rápido, que es esto que se ve aquí. Líquido, comida sin digerir. Nosotros hemos medido el promedio de excreción de un pollo está en 26 minutos. Esto lo medimos a través de un colorante, de un óxido de cromo o demás. Se ve porque de cuando lo ingiere a cuando está en el excremento, se ve. De 26 minutos. Y actualmente muchas de las granjas están en 20 minutos. Es decir, hay 6 minutos menos sobre 26, que son mucho, sobre esto. Y estamos trabajando en la ralentización del tránsito intestinal para que el animal pueda aprovechar mejor el alimento y tenga menos esta sensación, esta ansiedad por comer, que digo yo que es algo psicológico, pero lo podemos tomar como una broma, o a lo mejor alguien de aquí 20 años dirá, pues oye, pues aquel tipo pues decía algo que ya lo hemos comprobado, que tienen que ir al psicólogo todos, ¿eh? Entonces, se ve esto, mucha agua, o se ve esto, que se ve alimentos sin digerir, excrementos líquidos y demás. Estas son las 13, vamos a decir,
enfermedades que nosotros vemos más, que son las que realmente los chicos que quieren dedicarse a la avicultura tendrían que estudiar, porque es lo que se van a encontrar. Cosas que se veían, dejaron de verse y se vuelven a ver, y cosas que no se han visto nunca, como es lo del tránsito rápido, que nosotros lo estamos encontrando, porque ves, claro, nosotros medimos mucho todo lo que son parámetros productivos. Hay un programa semanal de control de oquistes, de índice de conversión, de bajas, de pesos vivos, de pesos de órganos. Esto es un sistema de trabajo, es el que utilizamos en todos los países. Cualquier cosa, por rara que parezca, la detectamos en el cerebro, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias y perdonar el retraso. Muchas gracias por esta presentación, que ha sido una presentación muy práctica, Bueno, fruto del conocimiento y de haber trabajado tantos años en el campo de la avicultura, que ya prácticamente te conoces prácticamente todos los recodos que tiene la avicultura. Los vas encontrando, ¿verdad? Vas encontrando. Nada, si abrimos a discusión. ¿Alguien quiere participar? Te lo he dicho todo. No, él no. Bueno, estaba mirando las notificaciones que dan por internet. Bueno, sí. Sí, hemos tenido mucha asistencia, 64 personas por internet. Bueno, no está mal. Seguro que habrá gente, quizá por el tema del idioma, algunos países que hablan inglés y demás no se habrán conectado. Casi todos serán latinoamericanos, por españoles hay pocos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, clausurar esta conferencia que me ha parecido, como he dicho anteriormente, una conferencia muy interesante y he tomado muchas notas de aspectos que creo que son importantes, ¿no? Esa disminución de la necesidad de pienso para producir 1 kilo de carne es impresionante, ¿no? Unos 600 de pienso, 1 kilo de carne, ¿no? Y pues sí, cuando sacan unos 600 todavía ponen una cara diciendo todavía podríamos haber ahorrado un poco más. El uso de las enzimas para digerir el fósforo de la alimentación es muy importante. La celulosa. La celulosa. La celulasa para la celulosa. Y bueno, ha sabido pues combinar muy bien el pH de los distintos compartimentos gástricos, que son realmente los que están determinando el paso, ¿no? Esta charla de los compartimentos gástricos me supuso ingresar en la de Barcelona por situar en cada área anatómica un tipo de patología diferente. Año 79. Realmente pues hay muchas posibilidades de trabajar en el campo de la farmacología, de los bionutrientes, de los nutracéuticos, de los antioxidantes, de los extractos de plantas, realmente que tiene mucho futuro en la agricultura, ¿no? Sí, yo bueno, quería... como siempre, Arturo es un crítico benévolo conmigo. Yo quería decirte que me ha interesado el tema porque hemos tenido unas conferencias de bienestar, me ha interesado el tema del bienestar animal, porque como tú muy bien dices, las aves sufren mucho del estrés, ¿no? Claro. Y en consecuencia cualquier movimiento, cualquier ruido influye. Sí. Lo que es preocupante también es lo que has dicho, ¿no? Que realmente pues hay 5.000 explotaciones agrícolas. Quedarán 2.000. Quedarán 2.000 y luego por lo que se ve pues las producciones locales de estirpes de gallinas que eran muy famosas en Cataluña, en Vascongadas, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, pues tienden a desaparecer, ¿no? Pero de alguna manera pues oye, la avicultura es fundamental para mitigar la hambruna, ¿no? Que comamos todos. Que comamos todos, sí. Sí, yo cuando alguien dice, no, es que en tal país hay hambruna, digo, esto un veterinario avícola lo soluciona en 35 días. Pasan hambre porque sus políticos quieren que pasen hambre, no porque no haya opciones de criar, de tener proteína rápida, ¿no? Lo que pasa es que ya han comentado aquí algunos ponentes que la aplicación de los sistemas de bienestar animal van a hacer subir mucho el precio de la carne. Sí, que pasa que traeremos pollo creado
sin bienestar animal. Efectivamente. Y nada más, me parece que los temas que ha hablado de micotoxicosis son tremendamente importantes, el tema de coccidiosis, el tema de, bueno, de despilfarro, ¿no? El tema de la biotina es muy importante también, ¿no? Hay una trampa que es que los productos de biotina están formulados al 2 por 1000, que tienen el 2 por 1000 de biotina, pero la gente los vende como si el producto fuera al 2 por 1000, con lo cual aparece en el alimento al 2 por 1000 del 2 por 1000, con lo cual casi no hay biotina. Y luego, por último, el tema de tránsito rápido es muy importante porque algunas veces queremos extrapolar farmacocinéticas de mamíferos a aves y hay Nada que ver. hay una confusión total Nada que porque ver. la biodisponibilidad cambia totalmente. Un cerdo Pues- está en 2 horas y media de tránsito, que hemos medido, porque estamos trabajando en cerdo también, 2 horas y media, y en aves en 26 minutos. Bueno, antes de terminar, hay una persona que nos está siguiendo que se llama Aldo Ramírez que dice: ¿cómo podemos diferenciar las lesiones por tricotecenos y Clostridium a nivel intestinal? Bueno, pues a Aldo, que yo le conozco, ¿Sí? llevamos muchos años trabajando juntos. Y... Que te escuche, que te escuche. que me escuchen, sí. Bueno, pues los tricotecenos afectan en general a toda la mucosa. Es decir, toda la mucosa está enrojecida porque lo que se queman son las vellosidades intestinales. En cambio, en el Clostridium, la lesión está concentrada, es circular, y en aquel trocito que tiene 2-3 milímetros, en aquel trocito faltan las vellosidades intestinales. O sea, uno es una quemadura química, los tricotecenos, de la parte superior de la vellosidad intestinal. Por eso cuando pasas las tijeras cambia el dibujo, y en cambio la Clostridium es una lesión de unos 2-3 milímetros donde faltan las vellosidades intestinales. Muy bien. Lo único que tienen en común es que son rojas, pero nada más. Pues nada más, pues agradecerte la puesta a punto que has hecho Muy bien. en los temas que podríamos llamar de manejo, de producción de aves y patológicos, y esperemos que no tardes mucho más que lo que has tardado esta vez para impartirnos una conferencia. La verdad es que la coronavirus nos dejó inválidos a todos, ¿no? Bueno, y te vamos a entregar un diploma de reconocimiento. Muchas gracias. Él está con un problema de tobillo. Sí, pero veo todavía me puedo veo que se puede levantar Todavía me para puedo levantar. recibir, que dice que la Real Academia de Ciencias Muchas Veterinarias de gracias. España otorga el presente diploma al ilustrísimo señor don Jaime Borrell Valls por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada Actualización en Patología Lícola. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, se levanta la sesión para aquellos que nos están siguiendo por vía virtual. Muchísimas gracias.